Hace ya bastante tiempo que no grababa una biografía, así que aquí vamos. Primero, debo confesar que soy un gran fanático de la lucha libre, así que tenía muchas ganas de hacer esta biografía. Fue uno de los más grandes íconos del entretenimiento deportivo. Un grandulón de 2 metros y 23 centímetros de alto y más de 220 kilos de peso. André era la más grande atracción en la lucha libre profesional. Sin embargo, fuera de los cuadriláteros era un hombre humilde y carismático. Hoy, en Biografías para Zapasos, iremos un poco más allá para conocer al hombre detrás de la leyenda. Con ustedes, André el Gigante, la octava maravilla del mundo. Si te gusta este contenido en forma de podcast y sobre todo si estás aprendiendo algo, por favor sígueme aquí y en mis redes sociales. Subo contenido que me da risa solo a mí, pero quizá a ti también te dé risa. Ahora sí, que suene la música. Un, dos, tres, Repasos, pasos, repasos, pasos, repasos, pasos, repasos. para zapasos. El hombre que conocemos como André el Gigante nació como André René Roussimoff el 19 de mayo de 1946 en Francia. Sus padres eran Boris y Marianne Roussimoff, y André era el tercero de 5 hermanos. Cuando nació pesaba casi 5 kilos, pero durante su infancia no mostró signos de crecimiento inusual. Sin embargo, pasados los 7 años dio un estirón pronunciado, especialmente notorio en su cara. A los 6 años había empezado a ir a una escuela cerca de su casa. Le gustaba mucho la interacción social y era un buen estudiante y destacaba en matemática. Al poco tiempo ya era más alto que los niños de su clase y que los niños de grados superiores, así que destacaba en el deporte. En el fútbol iba de arquero y se dice que era imposible anotarle un gol. A los 10 años, André ya medía 1,80 m y pesaba 90 kilos. Se veía como un hombre adulto y su padre notó que él solo podía hacer el trabajo que hacían 3 niños de su edad, así que lo sacó de la escuela y lo puso a trabajar a tiempo completo en su granja. Los Roussimoff tenían pocas posesiones materiales. Eran una familia pequeña y los niños eran criados con amor y dignidad, así que él simplemente aceptó que su padre lo sacara del colegio y el trabajo duro de la granja hizo que desarrollara una fuerza física incomparable. A los 15 años ya era capaz de levantar un auto para que su hermano pudiera cambiar una llanta sin necesidad de una gata. A los 16 años volvió a crecer de manera incomparable. Llegó a medir 2 metros 10 y a pesar 136 kilos, pero sus padres no estaban preocupados por esto y nunca lo llevaron a un doctor. En este lapso de tiempo, el gigante empezó su camino como aprendiz de carpintero. Tras 2 años de estudio, decidió que no era lo suyo y fue a trabajar a una fábrica que producía motores. Pero la monotonía lo abrumó. Él quería algo diferente, pero no sabía qué. Sin opciones, regresó a la granja de su padre, pero ahora su impresionante tamaño ya llamaba muchísimo la atención. Para los 18 años, su fama había llegado hasta París, donde un promotor de lucha libre escuchó de un adolescente que era más fuerte que 3 hombres. Él mismo fue hasta la casa de los Roussimoff y le dijo a los padres de André que él tenía un gran futuro en las luchas, con el obvio potencial de ganar mucho dinero. Con el consentimiento de sus padres, el gigante empezó a aprender lo básico de la lucha libre y fue tomado como pupilo por Frank Valois. Comenzó a luchar en el circuito parisino bajo el nombre de Jean Ferré, en honor a un mítico gigante francés. La octava maravilla del mundo trabajó como ayudante de mudanzas durante el día para cubrir sus gastos diarios. Después del trabajo se le encontraba en un gimnasio para luchadores, desarrollando su arte. Y sí, ya sé que el wrestling es predeterminado, pero aún así uno tiene que saber muchas cosas. Muchas llaves, tiene que saber cómo caer, cómo atrapar al oponente y demás.
para dar un gran espectáculo que simule la violencia, pero que no lastime al rival ni a uno mismo. Pero su intimidante tamaño le complicaba encontrar oponentes que quisieran compartir en el ring con él, así que su progreso era bastante lento. En 1965 fue solicitado por el ejército de su país y los soldados no podían creer lo que estaba ante sus ojos. Un muchacho de 19 años, que medía 2 metros con 13 centímetros y pesaba 158 kilogramos. Quien, a pesar de que pasó todas las pruebas físicas y de salud, finalmente no quedó en la Armada Francesa por una muy simple razón. No tenían ni uniformes ni zapatos lo suficientemente grandes para él. De regreso en París, André conoció a Eduardo Carpentier, un muy popular luchador canadiense a quien le pidió que lo entrenara. El gigante pasó los siguientes 2 meses aprendiendo valiosas lecciones en el cuadrilátero. Eduardo tuvo que regresar a su país, pero le prometió a André que lo llevaría a los Estados Unidos, donde el wrestling era un fenómeno mucho más grande. Mientras tanto, André continuó pagando su derecho de piso en el circuito europeo. Incluso llegó hasta África, haciéndose de una gran fanaticada. En 1969, André se fue a Nueva Zelanda, donde lo llamaron el monstruo de la Torre Eiffel. Luego fue a Japón, donde compitió con un compañero americano como pareja, ganando los campeonatos mundiales en pareja de la IWF. De repente, André ya era un campeón. Fue en Japón donde un doctor le diagnosticó la condición que había causado su inusual crecimiento, la acromegalia. Este extraño desorden hormonal de la glándula pituitaria causa sobreproducción de la hormona del crecimiento y es causada por un tumor benigno que, si se desarrolla antes de que el crecimiento de los huesos esté completo, lleva al gigantismo. El doctor también le informó que la expectativa de vida para personas con su condición era de tan solo 40 años. André no le comentó nada a nadie sobre su diagnóstico, se guardó el secreto de que a sus 20 años ya había vivido la mitad de su vida. Esto lo llevó a tomar la decisión de llegar lo más alto de su profesión, tan rápido como pudiese. Ya era un campeón mundial en parejas y había pagado su derecho de piso, así que se mudó a Canadá y, hablando con su amigo Eduardo Carpentier, se hizo parte del Grand Prix de lucha libre, rápidamente haciendo crecer su fanaticada. Ahí se enfrentaba a 2 o 3 oponentes a la vez. En competencia de 1 contra 1, se enfrentó y derrotó a tremendos del wrestling como Killer Kowalski y el Butcher Bachan. Su arduo trabajo en el ring lo estableció como una figura internacional y un gran atractivo para el público. En 1971 fue elegido el novato del año por el Wrestling Yearbook. Su enfrentamiento más grande hasta esa fecha llegó en mayo de 1972, cuando se enfrentó al gigante de 2 metros y 5 centímetros, Don Leo Jonathan, en lo que se llamó la lucha del siglo. Esta lucha sentó un precedente, 20.000 personas en un solo recinto cerrado para ver esta pelea. Todo iba bien hasta que André perdió la paciencia y puso sus enormes manos alrededor del cuello de su oponente. Todos tras vestidores salieron a intentar detener al gigante y él los apartó como si fueran pequeños muñecos. Eventualmente se restauró el orden y fue descalificado. Perdió la lucha, pero demostró que era un gigante amable, hasta que lo hacían enojar. Ahora, si esto era parte de la lucha o si estaba realmente enojado, no lo sé. Probablemente sea lo primero. Tras esta lucha, André se aventuró a los Estados Unidos, donde sería la atracción especial de American Wrestling Association. Había llegado el momento de alcanzar al más grande promotor del mercado, Vince McMahon Sr., el padre del Vince McMahon que probablemente conoces, y su Federación Mundial de Lucha, la WWF. Vince conoció a quien sería su más grande superestrella en junio de 1973.
Hasta ese momento había estado luchando bajo el nombre Jean Ferré. Lo primero que hicieron fue cambiar eso. Nadie en América sabía quién era Jean Ferré, pero todos sabrían quién era André the Giant, André el Gigante. Además de eso, también cambiaron el estilo de lucha en el ring. Habían mostrado mucho atleticismo y velocidad, pero ahora se enfocarían en su poder bruto y su fuerza para derrotar a sus oponentes. El primer enfrentamiento de André bajo la bandera de la WWF fue el 26 de marzo de 1973. Fácilmente derrotó a Buddy Wolf en el Madison Square Garden. La audiencia americana nunca había visto algo como el gigantesco hombre y se volvió una sensación de inmediato. McMahon sabía reconocer algo grandioso con solo mirarlo y puso a André a luchar noche tras noche por todo el país. A donde iba, André rompía récords de asistencia, pero McMahon tenía cuidado de no enfrentarlo con sus otras grandes estrellas porque podía dañar su prestigio. Como su fama como luchador creció, incluso se le invitó a la televisión a fines de los 70s, apareciendo en The Tonight Show y el Merv Griffin Show, además de portadas en Sports Illustrated y la revista People. En 1976, Hollywood lo llamó. El escritor del show más popular de la TV, El Hombre Nuclear, había decidido capitalizar en los, y digo esto entre comillas, avistamientos del Sasquatch. Y el único que podría interpretar al monstruo de 2 metros y 40 centímetros era, por supuesto, la octava maravilla del mundo. Cubierto de maquillaje y un traje de pelo, se enfrentó a Lee Majors. Millones en televisión vieron cómo su héroe era arrastrado por el gigante. A este rol le siguió una lucha de disciplina mixta contra el boxeador Chuck Wepner en junio de 1976 en el estadio Shea de Nueva York. La lucha fue una especie de copia del famosísimo combate entre Muhammad Ali, el boxeador, contra Antonio Inoki, el luchador profesional japonés. Wepner había ganado mucha fama al ser el único hombre en noquear a Ali y había sido la inspiración para que Sylvester Stallone crea a Rocky. La pelea inició con Wepner provocando a André y el gigante solo defendiéndose, incluso recibiendo un golpe del pugilista en la cara en el tercer round. Entonces André golpeó a Wepner con un lanzamiento atómico y luego un cabezazo. Tras esto, levantó al boxeador y lo aventó por encima de la tercera cuerda. La lucha estaba arreglada, por supuesto, pero sirvió para hacer crecer la leyenda de su invencibilidad. En 1977 fue nombrado como el luchador más popular por la revista Pro Wrestling Illustrated. Los promotores de todo el mundo querían a André en sus cuadriláteros. En 1980, Vince McMahon decidió poner a André en contra de un luchador relativamente nuevo que estaba ganando mucha fama. Su nombre, Terry Bollea, pero quizá el nombre que usaba dentro del ring te suene mucho más conocido: Hulk Hogan. Para ese tiempo, Hogan era un villano con un manager bastante escurridizo, Classy Freddie Blassie. Ellos eran presentados como los más grandes tramposos y el mejor dúo para antagonizar al gigante. Los fans querían ver a Hogan versus André, y en marzo de 1980, McMahon lo hizo realidad. Sin embargo, Hogan estaba aterrado de tener que luchar con él, no el personaje, quizás debería decir Terry Bollea estaba aterrado de tener que luchar con André, y de alguna manera tenía razón, resultó bastante lesionado. Él mismo contaba que el gigante le había arruinado el hombro, el cuello, y le había hecho un suplex en la cabeza. Estaba claro que al gigante no le caía bien el blondo Hogan. Además de eso, André lo molestaba tras bastidores, lo que Hogan aceptó como parte de la jerarquía que existe en el wrestling y el respeto a los veteranos del entretenimiento deportivo. A los 34 años, André era lo más grande, literal y figurativamente,
en el mundo de la lucha libre, pero fuera de las luces de los cuadriláteros era motivo de burla y de miradas incómodas. Además, claro, de los terribles dolores de espalda que le causaba su tamaño y su peso. No podía encontrar una cama ni una silla que le dieran algo de comodidad. Y claro, el saber que no viviría más de 40 años. Su apetito por la comida era insaciable, pero nada comparado con su sed de licor. Amaba el vino francés y se dice que en una noche se acababa hasta 100 latas de cerveza, que apenas lo hacían sentir algo mareado. 100 latas de cerveza. André y Hogan continuaron su feudo hasta el final de 1980, siempre atrayendo a enormes audiencias, pero al año siguiente, Hogan dejó la WWF por un desacuerdo con McMahon. En 1981, André empezó un feudo con el gigante de Mongolia, Killer Khan, pero en una lucha el 2 de mayo de ese año, Khan tiró a la octava maravilla del mundo a la lona y él no pudo levantarse. Se había roto el tobillo y estuvo fuera de acción por meses. Regresó el 20 de julio para su venganza, pero la lucha terminó en una doble descalificación. André dominó tanto en los años 80 que el 7 de abril de 1986 venció en una batalla real de 20 hombres en WrestleMania número 2. Tras esta victoria, el gigante se tomó un break de las luchas. Habían pasado 15 años y su cuerpo estaba muy deteriorado, y aprovechó para actuar y para descansar. De todas maneras, regresó a la WWF en 1987, donde retomó su rivalidad con su antiguo némesis, Hulk Hogan. En WrestleMania 3, Hogan derrotó a André en una lucha que hizo revertir sus roles de años anteriores. El gigante hizo el papel de malo, de villano, y Hogan era el héroe de todos. Pero nuestro protagonista de hoy tuvo su revancha en febrero de 1988, cuando derrotó a Hogan y por fin ganó el título mundial pesado de la WWF. André continuó luchando 4 años más, pero ya no era la mole invencible que solía ser. Su cuerpo estaba abatido por el dolor al punto que ya no podía ni pararse sin intentar descansar en las cuerdas. Él tenía un rancho en Carolina del Norte y pasaba más y más tiempo ahí mientras su salud se deterioraba. En enero de 1993 recibió la noticia de que su padre había fallecido en Francia, así que tomó un avión y fue al funeral. Decidió pasar un tiempo con su madre y sus hermanos, y la noche del 27 de enero falleció de una falla en el corazón. Su madre quiso enterrarlo al lado de su padre, pero André había cambiado su testamento y pedía ser cremado. De acuerdo a sus deseos, sus cenizas fueron regresadas a los Estados Unidos y esparcidas en su rancho. Millones de fanáticos lloraron la pérdida del más grande hombre que pisó un cuadrilátero de lucha libre, la octava maravilla del mundo. Y eso es todo por este capítulo. Pero aún no te vayas. Por favor, sígueme en mis redes sociales y aquí en Spotify. Muchas gracias y espero que hayas aprendido algo nuevo. Hasta el próximo episodio.